para A ver, comenzar la conversación. el gobierno salió tempranamente a celebrar la aprobación de este proyecto de ley emblemático que fue el de la reconstrucción o también llamada ley miscelánea, y con justas razones diría yo. En la lógica de lo que venimos observando en los últimos años, el aprobar un proyecto de esta envergadura en menos de 5 meses no solamente es un tremendo éxito, sino que rompe un patrón de lo que veníamos acostumbrados. Sin embargo, creo que hay que tener un poquitito de cautela porque la última parte de esta historia no se ha contado todavía y que tiene que ver con la resolución del Tribunal Constitucional. Un tribunal que ayer admitió a trámite los tres requerimientos, los refundió en uno, que puso fecha para el día 12, si mi memoria no me falla, para las posibles audiencias que se den en el contexto de En los efecto. alegatos, y que sabemos que tiene 10 días para pronunciarse y muy excepcionalmente podría ampliar ese plazo por otros 10 días más. Sí, las audiencias públicas son el 12, las de los interesados, digamos, y el 13 son los de los que alegan, digamos, los que Efectivamente. presentaron los recursos. O sea, miércoles y jueves. Traigo esta joyita porque me parece que evidentemente tiene una dimensión política, pero desde tres perspectivas que son distintas. La primera es que, y esto largamente lo hemos discutido durante las últimas décadas, estamos en presencia de un tribunal que está compuesto por seres humanos que no están ajenos a la realidad política que se vive y al debate electoral, y que su forma de elección ha llevado a que probablemente esas posiciones políticas tengan una expresión bastante nítida. Hoy día tenemos un tribunal prácticamente empatado en términos políticos, y con una presidenta que acaba de asumir, que unos y otros se atribuyen su posible votación o trayectoria y que es muy relevante porque tiene un voto dirimente. Y por lo tanto, en la naturaleza propia de este tribunal hay una connotación política bien significativa. Hay una segunda dimensión de la cuestión política que yo creo que es interesante poner sobre la mesa y que frente a la total irrelevancia de la oposición, que quedó completamente marginada este proceso y que pese a su esfuerzo, la mayoría de ellos no muy esperanzadores, diría yo, no logró meter una baza en la discusión de este proyecto, el que se aprobó tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, con la total prescindencia de la oposición. Y por lo tanto tiene una connotación política, porque ese vacío podría ser eventual y paradojalmente llenado por esta decisión del tribunal. Y hay una tercera dimensión, y es la que tiene que ver con los efectos políticos de esta decisión. Más de alguna vez hemos puesto sobre la mesa que este proyecto es a la administración de Kass probablemente lo que era la primera convención de administración de Boric. Quiero decir que es una iniciativa en donde se concentra el ADN de lo que los respectivos gobiernos querían hacer y que su aprobación o su rechazo marca de manera muy contundente las probabilidades de éxito o de fracaso de ambas administraciones, como ocurrió con la anterior de Gabriel Boric y la que eventualmente podría ocurrir hoy día con la de José Antonio Cast. Termino diciendo que tenemos básicamente tres posibilidades, dos que creo que son difíciles que se verifiquen, que son las dos puntas, digamos, es decir, que el tribunal le conceda todo al gobierno y rechace por completo el requerimiento. La otra alternativa, la tercera en este caso, es que le conceda todo a la oposición y declare inconstitucional casi todas las cuestiones que están planteadas en estos tres requerimientos. Y una intermedia, que es lo que yo he puesto que pudiera ocurrir, especialmente por la composición de esta institución, y es que sea una decisión que le conceda a unos y otros, obviamente, priorizando las materias fundamentales que son las que están sometidas a su discusión, donde creo que el tema de la invariabilidad probablemente es la más relevante de todas. Daniel Manso. Oye, harta cosa. Lo primero, interesante la entrevista a Sergio Ursúa que decía,
sabiendo que esto es un proyecto central para el gobierno, como lo dijo el gobierno, Sergio Ursúa, que claro que, como habla con tanta claridad el hombre, bueno, es el primer paso, ¿no? O sea, esto no va a mejorar de por sí la economía, hay muchos desafíos por delante, yo creo que una entrevista muy interesante de escuchar para entender, digamos, dónde estamos y hacia dónde podría apuntar este proyecto, que a él le parece una muy buena noticia, pero simplemente como una primera etapa. Una condición necesaria, pero no suficiente. Exactamente, para que el país vuelva a retomar el crecimiento económico. Y sobre el TC, sí, la oposición va a ir a buscar al TC un refugio político de lo que no pudo o no encontró el modo de hacer en el Parlamento ni políticamente. Es verdad, es evidente, yo soy partidario de la justicia constitucional, pero es evidente que el TC, por supuesto, que tiene una composición política. Dicho eso, sus miembros tienen también lo que se llama, digamos, lo que los abogados suelen llamar un deber de ingratitud, que la actual conformación del TC, en el caso de la senadora Allende, dio prueba de eso. Y acuérdense que de la moneda presionaron en ese minuto muy fuerte, porque no podían creer que las ministras que ellos nombraron fueran a hacer eso, y lo hicieron en conformidad con la Constitución. Y al mismo tiempo, por supuesto, yo creo que el principio del TC debe ser la deferencia con el legislador. O sea, la norma contraria a la Constitución tiene que ser más o menos explícita y clara, porque en principio el legislador puede legislar, salvo que haya un choque de tren. Ahora se vaticina, pero esto es solo un vaticinio, ¿no? Que el cambio de la presidencia es determinante precisamente porque está empatado y el voto dirimente, y el actual presidente sería, digamos, no sé si más proclive, pero en todo caso, digamos, podría estar un poco más cerca de las posiciones del gobierno. Estoy simplemente repitiendo las versiones que todos hemos escuchado. Ahora, seguramente, como el TC también es un órgano jurisdiccional y político, seguramente va a entender que si quiere objetar algo tiene que dar otra cosa, y es una duda, y es como un difícil equilibrio en el cual negarle todo al legislador es muy violento, y por tanto ir a recoger algo. Pero yo estoy de acuerdo en que el nervio de la discusión va a estar en la invariabilidad, porque parece ser la norma que más discusión ha generado, pero también es la más, no sé cómo decirlo, pero hemos tenido invariabilidad muchas veces. Por tanto, claro, si es que el TC dice que es inconstitucional, si el TC bueno, resulta que hemos vivido en inconstitucionalidad tantos años, y no lo podremos hacer más, ni aún con un quórum más alto. Entonces, yo creo que sería bien delicado que lo declararan inconstitucional. Sería bien delicado. Lo otro, en cambio... Sin ser abogado. Lo otro, en cambio, sin ser abogado, ni economista, ni nada, es solo un modesto periodista, dice usted, jefe. Humilde conductor de este programa. Obrero de la comunicación. Literal. Más que esta mañana cuando me desperté me sentí más obrero que nunca. No es verdad. El otro argumento, el otro tema que está en discusión, esto es la devolución para el inversionista, que el Estado, por la vía de un tribunal, le retrotrae un permiso. Fíjate que apunta al 2% de los casos. Es más bien marginal. Es una señal política, pero no es una señal que tenga efectos prácticos. Me parecería menos cara para el gobierno, digamos. Claro. Si es que la pierde. Pero si el Tribunal Constitucional falla de acuerdo a este criterio ignorante, la verdad es que estamos en la B. El Tribunal Constitucional tiene que fallar por otras razones, digamos. No tan ignorante, fíjate, y ese tiene que ver con uno de mis puntos. Esta es una discusión un tanto hipócrita. Como recordaba muy bien Daniel, la justicia constitucional no es una cuestión que hayamos inventado nosotros. Opera en muchos lugares del mundo, y la manera en que se expresa tiene un componente político muy significativo, incluso cuando no es institucionalmente una justicia constitucional, como el caso de la Corte Suprema de los Estados Unidos, pero que cumple una función relativamente similar. Hay un componente que tiene que ver con el momento político que vive el país, las circunstancias, cuáles son los costos. La propia legitimidad de tu institución. Efectivamente. Claro. Y donde se produce un contrapunto respecto de lo que podríamos llamar la representación que queda popular, que queda en el gobierno y en el poder legislativo, versus una instancia que puede eventualmente socavarla, controvertirla o derechamente anularla. Y esto es una discusión que hemos tenido largo tiempo, y como suelen ser los debates en Chile, las posiciones más bien han dependido de la coyuntura y no necesariamente de cuestiones más de fondo. El caso más evidente es Fernando Atria, que durante muchos años no solamente criticó, escribió y habló contra el Tribunal Constitucional con argumentos que me parecían extraordinariamente sólidos, por su naturaleza, por su objetivo, por su forma de composición, por su intervención en el debate público, y sin embargo
extrañamente hoy día uno escucha al mismo Atria o a otros que lo criticaban profundamente y a la luz de la falta de posición, entre otras cosas, ve aquí una suerte de tabla de salvación para la República. Entonces, Lo que revela la naturaleza instrumental del argumento original, lo que, por supuesto, degrada el espacio público. pero y como en todos los temas, desgraciadamente importantes que nos toca discutir, ¿para qué te digo? Sobre el debate en el voto voluntario, el voto obligatorio, revisando los últimos 15 años las posiciones de los distintos partidos o dirigentes políticos. Pero a propósito de algo que dijo Daniel muy corto de la entrevista a Ursúa en la mañana, una entrevista buena, un personaje preclaro, interesante, pero que tiende a soslayar esta cuestión, tiende a soslayar el componente de la discusión política. Y presenta un conjunto de reglas o presenta la técnica como una evidencia irrefutable que a ratos pudiera reemplazar a la discusión política. No, esto tiene que estar mediado después por la política. Efectivamente. Pero formula bien el problema. Sí, El problema que tenemos con el duda. empleo, por ejemplo. Yo Claro. creo que está bien formulado. Ahora, Claro, dice, vamos a tener que tener la discusión exactamente. incómoda. La política tiene que hacerse cargo de eso, pero Así el problema es. está bien formulado. Y el Y que detrás de él los argumentos hay efectivamente un sesgo, y no lo digo en términos peyorativos, hay un sesgo, hay una mirada política, hay una aproximación desde donde uno se para, es decir, la técnica no es una cuestión, como pretenden muchos, neutral o higiénica.